Hay hombres que no se conforman con conquistar el mundo. Hombres que necesitan incendiarlo todo para demostrar que su voluntad no tiene dueño ni cadenas. Lope de Aguirre no era un conquistador en busca de gloria para su rey. Era un alma atormentada, un soldado de fortuna que encontró en la selva del Amazonas el espejo perfecto para su propia locura de su odio infinito. Mientras otros buscaban el oro del Dorado para comprar títulos y tierras, Aguirre buscaba un trono de sangre, desde el cual poder escupir a la cara del monarca más poderoso de la tierra, Felipe II. La huella de Aguirre no se dejó en ciudades fundadas, se dejó en el rastro de cadáveres que flotaban por los ríos. Ve en la carta de rebelión más audaz y suicida que jamás se haya escrito. En este canal no te vamos a contar la historia de un explorador heroico. Te vamos a contar la epopeya de la ira de Dios. El hombre que decidió que si no podía ser el dueño del paraíso, sería el soberano absoluto del infierno verde. Si buscas un relato de lealtad, de sacrificios patrióticos, este no es tu lugar. Aquí diseccionamos la huella de la rebeldía, esa marca sangrienta que queda cuando un hombre rompe todo vínculo con la civilización, se entrega por completo a la ambición de un delirio sin fin. Como un cojo de Guipúzcoa, terminó liderando a una banda de marañunas en un viaje hacia la nada, asesinando a sus propios comandantes. Ve declarando la independencia de un reino que solo existía en su mente febril. Quédate, porque lo que vas a escuchar es la anatomía de un traidor que no buscaba el perdón, sino la inmortalidad. A través del terror, ve la desobediencia absoluta. Si quieres entender lo que sucede cuando la ambición de un hombre choca contra la inmensidad de una naturaleza salvaje, ve la locura de un corazón herido. Suscríbete ahora. Aquí no pedimos permiso. Declaramos la guerra al olvido. Imagina el año 1560. Una expedición de cientos de hombres se interna en los ríos desconocidos de Sudamérica en busca del Dorado, bajo el mando de Pedro de Ursúa. Pero en la sombra, oculto entre los soldados rasos, acechaba a Lope de Aguirre, un hombre de mirada torva, ve cuerpo maltrecho por 1000 batallas. Él no creía en las promesas de Ursúa, él creía en el acero. Ve en la fuerza de los que no tienen nada que perder. La selva, con su calor asfixiante, ve sus peligros invisibles. Empezó a quebrar la moral de los expedicionarios. Pero para Aguirre, ese caos era su elemento natural. Organizó un motín sangriento. Asesinó a sus líderes. Se proclamó a sí mismo príncipe de la libertad. No era solo una rebelión militar, era un desafío metafísico contra el orden establecido. Aguirre obligó a sus hombres a firmar un documento, renunciando a la corona española, convirtiéndose en piratas de la selva, en proscritos que solo respondían ante la voz de un hombre que empezaba a ver conspiraciones en cada sombra. Esa es la esencia de la rebeldía de Aguirre. No buscaba la libertad para otros. Buscábase al único sol, en un mundo de tinieblas. Si este viaje por los pasadizos de una mente que se atrevió a pintar lo invisible te hace sentir el frío de lo desconocido, suscribid. Aquí solo caminamos con los que tienen el valor de mirar lo que brilla en las sombras. Aguirre estaba a punto
de escribir su famosa carta al rey de España, llamándolo tirano e ingrato. Ya no había vuelta atrás. El camino hacia la costa estaba sembrado de intrigas, de ejecuciones sumarias. Aguirre traía la rebeldía de quien ya ha muerto 1000 veces por dentro. Ve por eso mismo. Su sombra sigue flotando sobre las aguas turbias del Amazonas. Prepare, porque la ira de Dios está a punto de desembarcar. Ve, nadie está a salvo de su juicio. El Amazonas no era un río, era un laberinto de espejismos, donde cada sombra parecía una conspiración. Ve, cada susurro de la selva alimentaba la paranoia de Lope de Aguirre. Bajo su mando, los Marañones dejaron de ser una expedición para convertirse en una horda de proscritos, un ejército de sombras que navegaba hacia un destino que solo Aguirre podía ver en sus noches de fiebre. La traición ya no era una posibilidad, era el aire que respiraban. Aguirre ejecutaba a cualquiera que osara mirar con duda, a cualquiera que recordara con nostalgia su lealtad a la corona. Para él, Felipe II no era más que un tirano que engordaba con el sudor de hombres como él. Decidió que su huella en el nuevo mundo no sería de sumisión, sino de un incendio que nadie podría apagar. Si te estremeche pensar en cómo la ambición ciega puede transformar un paraíso virgen en un matadero flotante, suscríbete ahora mismo. Aquí no analizamos solo conquistas, analizamos el naufragio de la razón humana frente a la inmensidad del poder sin límites. Únete a nuestra legión antes de que la corriente nos arrastre al olvido definitivo. En 1561, la expedición llegó a la isla de Margarita. Ve lo que allí ocurrió. Fue el preludio del fin. Aguirre no buscaba aliados, buscaba súbditos que temblaran ante su sola presencia. Saquiomato sembró el terror, convencido de que era el príncipe de la libertad. Aunque esa libertad estuviera inclinada al miedo más absoluto. Fue en este momento cuando escribió su famosa carta al rey de España, una misiva cargada de desprecio, donde se declaraba rebelde hasta la muerte por tu ingratitud. Era un visionario que buscaba la independencia siglos antes de su tiempo, o simplemente amañaco devorado por el resentimiento. Sus hombres, cansados de la sangre, ve de ver cómo sus compañeros caían bajo el puñal de su propio líder, empezaron a flaquear. Pero Aguirre, como un depredador herido, siempre iba un paso por delante, convirtiendo cada sospecha en una sentencia de muerte. La selva lo había vuelto salvaje, el río implacable. Ve la soledad del mando, lo había vuelto un dios oscuro, en un reino de barro y mosquitos. Él entendió que para desafiar a un imperio, primero debía dejar de ser humano, de convertirse en un mito de terror puro. Esa es la esencia de la ira. No tiene retorno, solo tiene un final, que se escribe con el acero del verdugo. Ve con la desesperación de la propia sangre. El final de Lope de Aguirre no fue en un trono de oro, fue en el lodo de Barquisimeto, rodeado por los que una vez llamaron camaradas. Ve que ahora buscaban su cabeza, viendo que todo estaba perdido, que la rebelión se desmoronaba bajo la lluvia. Aguirre cometió su acto más atroz, aquel que grabó
su nombre a fuego en la leyenda negra. Mató a su propia hija, Elvira, alegando que alguien a quien yo tanto quiero no debería llegar a ser colchón de bellacos. En su mente distorsionada, la muerte era el último regalo de amor para evitarle la humillación de los vencedores. Momentos después, los disparos de sus propios soldados pusieron fin a la vida de la ira de Dios, desmembrando su cuerpo, esparciendo sus restos, como una advertencia para cualquier otro que osara soñar con la rebeldía absoluta. Murió maldiciendo, sin pedir perdón, fiel a su propio delirio, hasta el último suspiro. Fue Aguirre, un loco devorado por la selva, o el símbolo de una libertad que prefiere la autodestrucción antes que la cadena. Su huella no se encuentra en monumentos, sino en el susurro inquietante que todavía recorre los ríos del Amazonas. Anda la advertencia eterna de que el poder, cuando se nutre de la locura, solo puede terminar en cenizas. Antes de cerrar este altar de la rebeldía, ve el horror. Si este viaje te ha hecho cuestionar los límites de la voluntad humana, quédate con nosotros. Aquí no contamos historias para que duermas tranquilo. Contamos verdades para que sientas el pulso de los que desafiaron a Dios. Ve al Rey, ve pagaron el precio más alto. Suscribí, ve ayúdanos a rescatar las sombras de los que, como Lope de Aguirre, prefirieron ser traidores eternos antes que esclavos olvidados. Porque los ríos pueden cambiar de curso, ve las selvas pueden ser taladas, pero la huella de la ira es, por definición, eterna. Si hoy Lope de Aguirre fuera representado en nuestro altar de sombras, no tendría un cetro de mando real o una corona de laureles. Tendría un puñal oxidado, manchado de la sangre de su propio linaje, una carta al rey, rota vehmeda por el agua del río, un puñado de tierra roja de la selva que se escurre entre los dedos, y un yelmo de conquistador, abalado, sumergido en aguas turbias, no para recordarlo como hijo de la libertad, no para ignorar la crueldad infinita de su ira de Dios, sino para recordar la gran verdad de este canal. Toda huella deja sombra. Anda en la sombra de Aguirre. Vemos el reflejo de lo que sucede cuando un hombre decide que su voluntad es la única ley en el infierno. La historia no necesita solo orden. Necesita recordar el precio del caos. Esto fue la huella que dejaron